El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las horas tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro le dijo: «Sígueme». Él le respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, tenemos aquí esta liturgia muy impresionante, muy bonita, ¿no? Que demuestra una fe y una confianza de Job en el Señor, pero a toda prueba. Ay, cómo quisiéramos nosotros tener esa fe de Job, ese conocimiento de Dios. Job ha hecho una declaración de Dios perfecto de una manera extraordinaria. ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? Él ha hecho todo. Él lo que quiere lo hace. Él ha puesto las estrellas, Él ha puesto las constelaciones, Él ha puesto el mar, Él ha puesto las montañas, las presas de Él son suyas. Si algo toma para Él, ¿quién se lo quitará? ¿Quién puede pleitear, disputar con Dios? Nadie. Entonces es un acto de humildad, es un acto de reconocimiento del poder de Dios que Job tiene y está mostrando a sus amigos. Entonces los amigos deben quedar así pasmados de todo lo que ha pasado con Job. Y después de todo lo que ha pasado con Job, todavía dice que el Señor es grandioso, que el Señor es excelso, que el Señor es poderoso y que nosotros no somos nada, no podemos luchar contra a quien que es poderoso Dios. Entonces los apóstoles, estos amigos de Job, habrán quedado pero así. Entonces, ¿quién es Job? Recordemos lo que hemos hablado ayer. El demonio había ido al cielo para pleitear con Dios. Y Dios le dice: ¿te has fijado en mí, siervo Job? Mire, qué cariño de Dios para Job. Pero aún teniendo ese cariño, Dios ha permitido que el demonio venga a probarlo a Job y le haga daño. Le haga daño a sus propiedades, le haga daño a su familia, le haga daño a todo lo que tenía. Pero su corazón estaba enteramente confiando en Job. Así nosotros debemos ser, hermanos. ¿Cuántas cosas nos pasan en la vida? Uno tiene cáncer, el otro tiene COVID, el otro tiene alguna enfermedad reumática, el otro tiene una insuficiencia cardíaca, el otro acaba de nacer y se está por morir, el otro está con falta de dinero, está con problemas de familia, el otro... ¿Cuántos problemas nosotros tenemos en nuestra familia, en nuestras casas? Uno está sin trabajo, el otro tiene mucho dinero, no sabe qué hacer con él, el otro le falta dinero y también no sabe qué hacer sin él. Entonces, ¿cuántos de nosotros en todas esas penurias reaccionamos como Job, con esta paciencia, con esta humildad, con este reconocimiento del poder divino? Hay que pedirle al Señor. Dios nos va a dar, Dios tiene para darnos, pero no tiene para darnos cosas materiales, no tiene para darnos fuerza y fortaleza, representado aquí en el Evangelio. El Evangelio también es precioso, en el cual el Señor sabe a quién escoge y sabe a quién da las gracias y sabe a quién purificar de sus defectos. Pues en estos tres ejemplos que el San Lucas en este momento nos da, nosotros vamos a ver cómo nosotros amamos a Dios, de qué manera amamos a Dios y cómo Dios descubre nuestras intenciones en el amor que nosotros tenemos a Dios, en el gran amor, en el pequeño amor o en el desamor que tenemos con Dios o solamente por puro interés. Pues mire, el primero le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces este joven es un pretencioso muy fuerte, porque él está confiando en sus fuerzas, a donde quiera que vayas. O sea, no puede decir eso. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso
Y él no puede ir a donde Dios va, porque Dios se va a trasladar de un lado para otro, va a hacer todo lo que Dios hace, pero este es hombre. Entonces él no está considerando su naturaleza contingente, su naturaleza de que se cansa, que tiene que morir, entonces no lo va a poder seguir al Señor. Pero la respuesta del Señor es diferente. La respuesta del Señor es así. Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces quiere decir que estaba queriendo seguir a Jesús solamente por el prestigio que Jesús tenía en ese momento. Había mucha gente que lo seguía. Y él quería prestigiarse de estar al lado de Jesús, no por amor a Jesús, sino por el prestigio que había en seguir a Jesús. Era un interesado. Y es por eso que el Señor Jesús le va a advertir, le va a decir, va a corregir su intención, va a querer corregir su propósito, diciéndole, las zorras tienen madriguera, yo no tengo dónde descansar. Las zorras pues, son los astutos, animales sagaces, animales que buscan la presa. No pueden ser domesticados las zorras, no pueden ser, son animales salvajes. Y entonces como animales salvajes no podemos nosotros seguir a la presa, a Jesús. No podemos seguir el camino de Dios sin que con que nosotros seamos zorros, seamos raposas, con interés de aprovecharnos del prestigio de Jesús. Y dice, los pájaros tienen nido. Pero Jesús, ¿qué casa tenía? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El único lugar donde reclinó la cabeza el Señor Jesús fue en la cruz, en el momento de su muerte. Ahí sí reclinó la cabeza en la cruz. Pero no tenía dónde ir, no sabía dónde iba a descansar esa noche. El Señor estaba a la buena de la divina providencia. Entonces este hombre que estaba viviendo con este interés de prestigio, el Señor le presenta esto. ¿Vas a sufrir como yo voy a sufrir? Él no tenía fuerzas para sufrir. ¿Por qué? Porque él estaba con el gusto de querer ser el prestigio, pero en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, va a sucumbir. Por eso el Señor Jesús le estaba queriendo dar fuerza para que él, en su decisión, lo decida sin interés, porque va a sufrir. No tiene dónde inclinar la cabeza, no tiene casa y no tiene dónde cobijarse. A otro le dice, sígueme. Este le dice, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Dos cosas. O su padre ya había muerto, o su padre todavía vivía y que tenía que esperar la vejez para seguirlo. Entonces el Señor Jesús deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos, ¿cómo van a enterrar a los muertos? Quiere decir, aquellos que, ¿acaso no tienes otros parientes que puedan enterrar a tu padre? Tú sígueme, has sido escogido para seguir a Dios, a Jesús, a la gracia, has sido escogido, pero todavía estás pensando en otras cosas. ¿Dónde tenemos que poner nuestra atención principal? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿debo amar a Dios sobre mi padre y sobre mi madre? ¿Debo dejar abandonado? No lo va a dejar abandonado, porque si usted va a servir a Dios, Dios va a cuidar de su familia. ¿Quién va a cuidar mejor a su familia? ¿Usted o Dios? Es por eso que algunos son llamados para este camino al Señor. Es la vocación religiosa, es la vocación sacerdotal, es la vocación tan fuerte, grande, que entusiasma y que llena el corazón, pero llena el corazón y hace con que el corazón esté entero a Dios y se dedique al servicio. Sígueme. Entonces en ese sígueme da las fuerzas también para dejar a la familia. Y es un sufrimiento. Dejar a la familia, pues es un corte que usted tiene que hacer para poder dejar a la familia. Pero viene el consuelo. ¿Por qué? Porque viene la alegría. Está sirviendo a Dios. Las amigas, los amigos le dicen, pero mira que tu hijo está sirviendo a Dios. ¿Quién como tú? Y que mira, no, mi hijo está en otras cosas. Y mi hijo está... Y los mejorcitos, bueno, tienen sus trabajos, pero también tienen sus problemas de familia. Todos pasamos por tentaciones y pruebas. Pero la alegría en servir a Dios es llena y plena. Por eso le está invitando. Pero este todavía está con el corazón dividido. Va a enterrar a su padre. Y dije, deja que los otros se entierren. Deja que los muertos se entierren. A otro le dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Nuevamente es duro
tener el corazón dividido. La familia y Dios. Y me está poniendo el Señor estos ejemplos para darle realce, para darle importancia a que cuando usted está llamado a servir a Dios, no necesita ser un joven de 14, de 13 años para poder decidir una vocación religiosa. Puede ser a los 40 o los 50, siendo esposo o esposa, que tenga que ir a rezar a la iglesia, que tenga que ir a rezar el rosario, solo, sin la compañía del esposo. Porque el esposo no quiere, no puede, no tiene necesidad, cualquier cosa que valga, está solo, está solo. En el amor a Dios existe una gracia, pero también existe esa exigencia. Y si usted reza, porque el Señor dice, cualquier cosa que pidáis a Dios en mi nombre los concederá, si nosotros rezamos para que nuestra familia nos acompañe, Dios suscitará una gracia para que la familia acompañe. Pero exige un pequeño esfuerzo, un pequeño sufrimiento, en el cual usted comience en ese amor a Dios, en esa separación, para que Dios mande gracia, para que ellos también sigan. Dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Este en concreto estaba siendo llamado para el servicio de Dios. Él dice, el que echa mano al arado y sigue mirando para atrás, no vale para el reino de Dios. Pues entonces también los problemas que nosotros tenemos del pasado, pecados del pasado, todo lo debemos entregar a Dios en las manos de Dios en su misericordia, para no mirar el pasado y que el pasado, mirando al pasado, nuestras cosas pasadas, nos aten a tomar una decisión de seguir a Dios por vergüenza o por miedo de que el Señor no nos haya perdonado. Podemos mirar atrás y gustar de las cosas pasadas que hemos tenido en la vida. No podemos nosotros regresar al pasado. Tenemos que tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un nacimiento nuevo. Cuando el Señor nos dice, se presenta en nuestro camino en la vida, sígueme. Debemos dejarlo para seguir al Señor. Entonces vamos a pedir a San Jerónimo. San Jerónimo hoy dejó todo. Hasta fue criticado porque Jerónimo fue uno de los primeros ermitaños en la historia de la iglesia. Se fue a vivir solo al desierto allá y fue criticado por San Agustín. ¿Qué le parece por San Agustín? ¿Cómo es posible que él se pueda ir a vivir solo fuera de la sociedad? Todavía porque ellos estaban con concepción de... Entonces San Jerónimo, porque recibió una gracia de Dios, dejó todo, amigos, vecinos, y se fue para vivir en el desierto. Y en el desierto tuvo mucho tiempo para traducir la Biblia. Entonces vamos a pedir al Señor Dios por medio de la Santísima Virgen María para que a nosotros nos dé esa fuerza de seguir al Señor y pasar por todas las dificultades, porque el Señor nos ayudará a cargar nuestra cruz. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima.